La libertad del alma te hace sonreír. La libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites, es ahora. Latino Marketing Agency. Somos creatividad, cambio y cultura que trasciende fronteras. Contamos con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, mostrando el amor y pasión en cada proyecto con el que trabajamos. Nuestro compromiso es darte acceso a ideas creativas, ser parte de tu crecimiento e ir contigo al siguiente nivel, y así posicionarte donde tú te lo mereces. Latino Marketing Agency. Soñamos en grande. La familia de Viviendo Sin Límites nos enseña que cada uno de nosotros tiene historias que contar. Y en el segmento ¡Qué vida!, damos ese espacio para compartir historias reales de nuestra comunidad. A continuación, ¡Qué vida! Familia querida de Viviendo Sin Límites, definitivamente estar en Miami y encontrar personalidades en todo campo, en la parte social, financiera. Hemos hablado con empresarios, con grandes líderes, y no podía faltar tener a Javier Yunes. Él es director de Our Daily Bread. Es un ministerio de muchos años y muy reconocido, así que Javier, qué gusto tenerte con nosotros. Es un placer, gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy contento y bueno, Dios está haciendo muchas cosas y no sé, pero estoy abierto a compartir con ustedes un poco mi experiencia y lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia. Definitivamente, y te cuento que sería importantísimo entender, y bajo lo que vamos a estar hablando, el tema del reto de un cristiano. Hay desafíos en todo aspecto, pero vamos a hablar un poco de tu experiencia personal. Poder saber que vienes de padres cristianos, que han sido ministros, pero llegó un punto donde tú tuviste que decidir. ¿Cómo pasó eso? Recuerdo que ver a papá, mamá, los abuelos involucrados siempre en la iglesia, mi mejor juego era con los bancos de madera de la iglesia hacer escondida, jugar a la escondida, ¿no? Ese es mi juego favorito dentro de la iglesia. Pero luego cuando empiezo a explorar en la primaria, en la secundaria, en el high school, empiezo a ver que yo era un raro. Yo hablaba medio raro. Hablaba como que no era muy parecido a mis amigos, me invitaban a salidas, a los cumpleaños, y veía como que tenía que marcar una diferencia, una distancia, porque yo era cristiano. Hay dos palabras que siempre conquistaron mi corazón: que todo lo que hagamos sea sostenible, sino emocionalmente. Puede nacer de una emoción, pero tiene que trabajar en respuesta a una necesidad. Que sea sostenible cualquier proyecto de media, cualquier producción, que sea sostenible. Y lo segundo es que sea escalable. Si construimos, nosotros somos constructores de un reino. Entonces, vamos construyendo a medida del entendimiento que vamos teniendo, pero sí a medida que recorremos ese feedback con la audiencia. ¿Qué está pasando? ¿Quién es tu audiencia? Y poder ver cómo nosotros estamos influyendo en la opinión de ellos, basados en la palabra. Creo que esas dos palabras para mí siempre fueron, ok, ¿por qué lo haces? ¿Cómo lo vas a sostener? ¿Y cómo lo vas a escalar? Para mí eso es muy importante. Y ahora tenemos los medios de comunicación en nuestras manos. Tenemos acceso a este poder que nos da el celular, la tableta, la computadora. ¿Cómo aquellas personas que quieren traer este mensaje, que quieran ser relevantes a una necesidad social y actual, deberían utilizar para este propósito? Es una muy buena pregunta. Creo que tenemos que entender en el ecosistema que estamos viviendo, entender el rol de la iglesia y también entender yo como iglesia, ¿sí?
Hemos venido de una cultura que la iglesia es el lugar donde voy, cuando la iglesia estoy yo siendo iglesia, cuando camino, cuando hablo. Esa dicotomía que a veces tenemos es que la iglesia se tiene que ocupar, es delegar una responsabilidad que fue puesta en mí. Hoy Jesús es la palabra que podemos abrir y decir, enséñame qué decisión tengo que tomar frente a esto. ¿Qué estás haciendo con esto? Y creo que ese es el Jesús caminando con la palabra con nosotros. Y somos nosotros lo que ponemos estas trabas. Sí. Creo que la sencillez en dar un abrazo, en poder compartir esa experiencia de vida, que ¿quién puede refutarlo? Si es una experiencia tuya personal que tuviste con alguien, que para ti es esa confianza de que tú lo puedes llamar papá, amigo, porque fue tan personal. Entonces, el reto de poder tú compartir más que una palabra es una experiencia de vida. Tal cual. ¿Por qué entonces es un reto? ¿Y por qué la gente sigue callada esperando que el pastor le hable, que el líder, que una emisora escuchen? O sea, ¿por qué sigue siendo un tabú? Uno de los grandes conflictos que hemos tenido como iglesia en los últimos años es que hemos depositado en el púlpito la esencia de compartir a Jesús, ¿no? Si tengo un amigo que no es cristiano, que no conoce a Jesús, digo, ven a la iglesia. Cuando Jesús te dice, te lo puse ahí para que tú le hables. No tu pastor, no tu líder. Tú le tienes que hablar de tú, cómo vives, de la conversación que tuviste con tu esposa ayer, de lo que pasó con tu hijo el otro día en la escuela. Esas cosas, vivencias, son necesarias empezar a hablarlas, empezar a expresarlas. Y luego la iglesia como institución tiene muchas más herramientas que nos ayudan como unidad, como cuerpo, como comunidad a poder relacionarnos entre todos. Pero tenemos que hablar de la esencia de que Jesús es uno a uno. El mundo se va a cambiar de a una persona. No, y nosotros podemos ver, antes admiramos a ese líder perfecto que siempre trae esa imagen que podía estarse cayendo en el mundo y todo está bien. Entonces, ahora la juventud actual, nuestra generación, quieren algo genuino y real. Decir, mira, me duele, yo también lloro, yo también caigo, yo también me desanimo. Cuando yo veo eso me conecta más porque puedo comprender que soy humana y que si me caigo hay alguien que me pueda levantar, no criticar y juzgar. Jesús nos enseña en ese episodio cuando se encuentra con la mujer samaritana, donde ella va a buscar agua y Jesús está sentado y mirándola le dice, ¿me das de tomar agua? Y esa mujer seguramente en su visión y viendo a ese hombre vestido como judío y ella viniendo desde Samaria, le dice, tú no me puedes hablar a mí. Y ya le salta el prejuicio automático, sociocultural, político de decir, tú eres diferente a mí, no podemos hablar. Y Jesús viene a entablar esa relación con amor, con gracia, con un espíritu de déjame enseñarte, déjame mostrarte un camino mejor. Cuando esa gracia podamos abrazar la vulnerabilidad de las demás personas y que no nos vean perfectos porque no lo somos, Jesús pidiendo agua. Dios no necesita agua. Jesús caminó 40 días en el desierto. Nunca necesitó agua. Porque a esta mujer le muestra una necesidad de él solamente para entablar una relación. Cuando tengamos esa capacidad de mostrar gracia, misericordia y mostrar un mensaje fresco, creo que ahí el evangelio va a correr cada vez más y más y más. Wow. Así se nos ha terminado el tiempo, pero Javier, gracias. No podíamos concluir, sino dejándole saber que los retos los vamos a pasar todos. Así es. Creas en lo que creas. Aquí lo importante es que tu experiencia de vida va a trascender cuando tú crees en algo superior a ti y puedes conectarte con esa fe que es la que te va a elevar. Así es. Aquí no podemos imponer nada. Aquí solamente queremos demostrarte que hay alguien que te espera con los brazos abiertos, así como lo hizo con nosotros. Seguimos con más en el programa Viviendo Sin Límites. No te retires. Ahora es el momento de suscribirte a nuestro canal en YouTube para ver el programa Viviendo Sin Límites, donde traemos temas de salud emocional, mental, espiritual, que nuestros expertos e invitados, a través de sus consejos y experiencias personales, nos motivan e inspiran a vivir sin límites. Síguenos en todas nuestras redes sociales.
Bueno, en este tiempo creo que el cristiano, una de las cosas que mayor afrenta, el reto que mayor afrenta, es el contexto del entorno en el que estamos viviendo. Tener que batallar con el mundo, con el exterior, con ideologías, con pensamientos, con imposiciones, y a la misma vez no poder expresar muchas veces la posición en la que nosotros estamos. Porque últimamente parece que todo es aceptable, excepto lo que piensa un cristiano. Y muchas veces lo que piensa un cristiano está mal ante la sociedad. Cuando verdaderamente nos vamos a las Escrituras, y más o menos era así en el tiempo de la venida de Cristo. Todo lo que estaba pasando en el mundo parecía bien, excepto la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, tiempos donde el cristiano está siendo atacado por su manera de pensar y por su manera de creer. La fe está siendo atacada en muchos de los casos, especialmente porque cuando hablamos ante una sociedad donde todo el mundo se siente muy, ¿cómo te digo? Como dicen, la generación de cristal. Y la gente últimamente se ofende por todo. Entonces, cuando nosotros queremos tal vez poner nuestra posición ante la sociedad, está súper equivocado. Pero también, como dice la palabra, habrán tiempos donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, creo que estamos también en ese tiempo. Y son retos verdaderamente, porque muchas veces tratar de compartir el mensaje no es fácil, porque la gente no quiere escuchar. Pero creo que estos son los tiempos donde verdaderamente nosotros debemos, más que dar un mensaje, es vivir de una manera que refleje el amor de Cristo, que refleje el amor de Dios, para que el mensaje sea compartido a través de nuestras acciones, no de nuestras palabras. Bueno, el reto de un cristiano como esposo es verdaderamente poder guiar al hogar. Yo creo que el esposo tiene la orden de como jefe o cabeza de hogar, poder guiar a su familia en el camino correcto, guiarlos en orden, guiarlos en disciplina, guiarlos en amor. Y creo que muchas veces no es fácil para cualquier hombre, especialmente porque vemos todo lo que está pasando en la sociedad, pero creo que tenemos un gran reto de no dejar esa posición que Dios nos ha dado, ese orden de gobierno, de ser líderes, de ser mentores de nuestros hijos, de poder ser guías de toda nuestra familia. A veces se nos olvidan los roles y muchos hogares dejan que se cambian los roles y el hombre, y es como que se le hace más difícil guiar o ser ejemplo, ser un modelo. Y ahora en un tiempo donde vivimos que hay muchos influencers, creo que el hombre está llamado a ser influencia sobre su hogar, más que los que están afuera. El reto del cristiano ante la labor social sí es un tema que, por ejemplo, podemos decir, eso le pertenece a la iglesia, pero la iglesia somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces creo que la labor social es necesario porque es una manera de evangelizar. Para mí la labor social es una manera de poder compartir el amor de Cristo. Entonces creo que sí somos llamados a de una manera u otra a hacer labor social, extendiéndole la mano al que necesita, dándole de comer al hambriento, dándole de beber al sediento, o sea, abrigando al que necesita. Y muchas veces podemos hacer esto nosotros con nuestros mismos vecinos. No es necesario que diga, la iglesia tiene que hacerlo, sino que tiene que empezar con uno. Y creo que nosotros siempre va a uno, porque nosotros todos somos una parte del cuerpo de Cristo, somos una célula, pero asimismo podemos cumplir esa función. Y creo que entre más tomemos esta actitud de poder ayudar al prójimo, vamos a hacer labor social, y es una manera de predicar. El cristiano frente a la política a mí me parece un tema fascinante, porque nosotros verdaderamente como cristianos deberíamos incluirnos en la sociedad en todo aspecto
Y yo creo que la política, si bien decimos, muchas personas piensan, no, la política no debe estar mezclada con la religión o con el cristianismo. Más bien yo creo que es cuando debería haber una influencia grande sobre la política, porque hay mucha corrupción en muchos lugares y todo va con el corazón. Pero yo creo que si nosotros tenemos esa relación con Dios, los políticos tienen esa relación con Dios, yo creo que se podrían cambiar muchas leyes, se podría llevar un mejor orden. Hay varios países, hay líderes que están tomando una iniciativa, creyendo y confesando que Dios es el que está detrás de su éxito. Y yo creo que están alcanzando cosas grandes. Entonces, creo que dentro de la política debería haber muchas personas más que tengan fe, que crezcan. Y el mismo cristiano debería estar apegado y conociendo los temas que están pasando en la sociedad para poder saber por quién votar, quién elegir o tal vez por qué candidatos poder apoyar. Bueno, todo lo que consumimos ahora en la sociedad, todo lo que se consume verdaderamente está alborotado. A veces hasta en los dibujos animados vemos mensajes que van en contra de lo que nosotros pensamos o creemos o de nuestros valores. Entonces pienso que nosotros debemos estar apercibidos. Primero porque debemos entender que Satanás verdaderamente es sutil en las cosas que hace. Muchas veces lo mete bien subliminal. Pero tenemos que ver todo lo que está, tenemos que pasarlo por una balanza. Siempre digo yo, tenemos que pasarlo por una balanza si es que esto nos edifica o no. Porque yo creo que los medios de comunicación muchas veces están siendo usados para poder como que darle forma a la juventud. Porque los muchachos muchas veces comienzan a ver lo que está en películas o en programas y comienzan a ser programados según lo que está viendo. Entonces, muchas veces se normaliza lo que está mal, pero se hace a través de los medios de comunicación. Entonces, nosotros como padres verdaderamente necesitamos de estar pendientes y atentos en qué están consumiendo, por ejemplo, nuestros hijos. Y nosotros mismos también. Nosotros a veces estamos consumiendo algo que pensamos que es bueno y no lo es. Entonces, sí tenemos que estar apercibidos porque no todo nos edifica. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Bueno, el reto del cristiano ante las artes para mí es una manera de expresarse. Entonces creo que hay espacio para también, yo creo que en toda área podemos incluir a Dios. Ya sea a través de la danza, de la pintura, del cine, que es un arte. Podemos incluir a Dios. Lo que pasa es que no lo hacemos. Entonces queremos hacerlo, incluir solo nosotros. Pero yo creo que a través del arte podemos expresar muchas cosas y es una manera de expresar sentimientos. Entonces, yo creo que es una manera del hombre poder expresar sus sentimientos. Entonces creo que deberíamos usarlo para expresar un buen mensaje. Sí, el reto del cristiano ante la pareja es difícil. Es difícil porque yo creo que van pasando los años vas conociendo a la pareja, vas entendiendo, pero el verdadero reto es saber amar. Y yo creo que eso es algo que vamos aprendiendo cada día. Lo que pasa es que muchas veces, y hay tanto divorcio ahora, más que antes, que cualquier otro tiempo, yo creo porque perdemos la tolerancia, el respeto, y no dejamos que el amor crezca. Y a veces también en el matrimonio nos cambiamos los roles o no entendemos lo que tenemos que hacer dentro del rol. Pero en la Biblia sí nos enseña cómo debemos ser en pareja. En la Biblia, por ejemplo, al hombre es claro cuando le dice que tiene que amar a su esposa y tiene que aprender a amar a su esposa y tratarla bien. En cambio, a la esposa no le dice que tiene que aprender a amar al esposo, porque normalmente a las mujeres les nace esto más que al hombre. Yo creo que a la mujer la Biblia le dice que tiene que aprender a obedecer al esposo, sujetarse en amor. Entonces, hay cosas que tenemos que entender, pero yo creo que Dios nos da las guianzas para poder tener un matrimonio exitoso. Pero otra vez, muchas veces somos nosotros. Cuando un matrimonio no funciona, yo creo que es porque no hemos dado el 100%.
damos 50-50, como dicen ahora. La enseñanza de los padres hacia los hijos ha cambiado mucho con los tiempos, pero también creo que hemos aprendido más. En los tiempos de antes yo creo que los padres no escuchaban a los hijos. Era un grito y un correazo y sí te corregían. Pero yo creo que también ahora hay maneras de, tal vez no físicamente disciplinar, pero hay maneras de disciplinarlos. Yo creo que tiene que haber disciplina. El Dios al que ama disciplina. Entonces la disciplina es una corrección. Cuando amamos nosotros a alguien tenemos que corregirlos para que no cometan los errores que tal vez nosotros cometimos. Entonces yo creo que nosotros como padres debemos saber cómo disciplinar. Son tiempos diferentes, tenemos que disciplinar diferentemente. Entonces hay maneras de disciplinar. No es fácil, es duro, pero por ejemplo, yo creo que una de las maneras más medio efectivas que veo yo ahora es, le quito el teléfono a mi hijo, por ejemplo. Le va a doler más que un correazo. Quitarle el teléfono es privarle de su comunicación con todos sus amigos y es un castigo que les duele. Y yo he visto, y entonces muchas veces eso cambia el comportamiento. Pero es una pelea de todos los días, porque nosotros tenemos que estar todos los días repitiendo lo mismo, todos los días diciendo lo mismo, pero hay que guiarlos. Nuestra única esperanza es que cuando ya crezcan se acuerden de toda la guianza que les dimos cuando eran jóvenes. Y más que todo, yo creo que la disciplina viene es como un encaminar, guiarlos por el camino recto para que no se desvíen cuando sean grandes. Bueno, ese es un reto para todo cristiano, mantenerse hasta el final, porque no es fácil. O sea, lo que nos fortalece nuestra fe verdaderamente es la comunicación con Dios y obedecer la palabra, lo que nos dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí crece nuestra fe. Pero el oír la palabra de Dios significa que nosotros podamos entender lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y creo que eso es lo más difícil que lo que más nos cuesta a nosotros, poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Por qué tenemos que pelear con nuestra propia voluntad? Y nuestra voluntad muchas veces nos lleva a hacer la voluntad contraria a la que Dios tiene para nosotros. Pero, gloria a Dios que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, porque verdaderamente tenemos un abogado en el cielo y a través de agarrarnos de la gracia de Cristo es como podemos llegar hasta el final, porque si no es imposible para nosotros. Yo creo que el reto más duro que tiene un cristiano soltero verdaderamente es mantenerse en santidad. Es muy difícil ahora en este tiempo, especialmente con los medios sociales, con lo que hay en la televisión, el internet y con la facilidad que veo que tienen ahora los chicos a veces de empatarse con alguien virtualmente. Entonces yo creo que como son tiempos modernos, todo está normalizado. A los chicos ahora se les hace más fácil experimentar ciertas cosas. Tú a veces le quieres hablar a un muchacho de sexo y sabe más que tú. Entonces, yo creo que verdaderamente tenemos que apoyarnos desde en la palabra, porque lo único que puede dar convicción de, por ejemplo, llevar una vida más tranquila, más calmada, es Dios, a través de su Santo Espíritu. Entonces, tenemos que confiar en Dios para que sea Dios también, ¿verdad?, que pueda tocar sus corazones. Pero va de nuevo, o sea, el soltero, yo creo que sí la tiene difícil en este tiempo porque es mucho más difícil caer, especialmente como dice, a veces nos entra por el ojo. Así que de solteros, si estás pasando por un tiempo difícil, pues ayuno y oración. Pero es muy difícil, yo creo que ahora en este tiempo. No sé cómo eran los tiempos de antes, pero sí creo que es un tiempo, es un reto para un cristiano que sea soltero. Así que ore por su esposa. Un cristiano en posición de liderazgo es un tema también difícil porque yo creo que un cristiano en posición de liderazgo, entre más arriba esté, tiene que estar más abajo, a los pies de Cristo. Y yo creo que ahora en el tiempo donde vemos tanto líder que, no quiero hablar de nadie, pero vemos tanto líder que a veces habla mucho y después salen tantos escándalos. Y verdaderamente yo creo que queremos hacer un nombre en vez de dejar que sea Dios el que gobierne. Entonces, como líderes, sí tenemos que saber gobernar, pero tenemos que gobernar bajo la guianza de Dios.
Y el gobernar o el liderar no es imponer, no es someter, no es manipular, sino más bien yo creo que dar ejemplo. Y si queremos dar un buen ejemplo, tenemos que seguir a quien verdaderamente nos puede enseñar a dar un buen ejemplo. Entonces tenemos que dejar de brillar nosotros para que brille Dios. Y esa también es otra situación difícil, porque tenemos que menguar nosotros para que Cristo sea el que brille. Entonces un líder, para poder ser cabeza, necesita ser un buen seguidor. Y en este caso el mejor líder que tenemos y el mejor ejemplo es Cristo. Entonces es lo que tenemos que aprender. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales y cómo estas circunstancias les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita. Aquel día el gran escritor puso en marcha un poema de amor. Dejó atrás el pincel, fue a traer café, lápiz y un poco de papel. Sus versos se fueron extensos, las comas faltaban, letras que no estaban y él nada borró. Querido escritor, una tilde, no logro encontrar que pueda rimar con mis hojas tristes. Ofendido él me replicó. Todo gran viaje comienza con un solo paso. Es hora de superar tus límites e ir más lejos que nunca. Disfruta al máximo la vida. Toma las oportunidades que se te presenten y ve más allá de cada desafío. Mira dónde te lleva el viaje. Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Límites TV, y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv.